Colocado en el justo trayecto del sol, bañado por un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Y a eso le agrego yo, lleno de drogas. Por eso que tú decías, estamos hablando, señores, que la colocación geográfica de la República Dominicana se presta a ser un gran puente internacional del narcotráfico. Es una ruta que por asunto de distancia y cercanías o lejanías, la República Dominicana le ha tocado estar colocada ahí. Y nosotros seguimos aquí con ustedes, que son los mejores, José Tomás, como ese panorama de hoy. Operativos sorpresa, que se venían vigilando. Operativo Búfalo, que ha dejado sorprendido a mucha gente. Las autoridades dominicanas, la DNCD, en combinación con la DEA y organismos de seguimiento, José Tomás. Sí, el operativo realizado ayer por las autoridades antinarcóticas de la República Dominicana, encabezadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de todas las agencias de seguridad, las agencias del Ministerio de Defensa. Hablamos de la Armada de República Dominicana, el Ejército y la Fuerza Aérea Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público y con el soporte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y del Comando Sur. También de los Estados Unidos desplegaron un amplísimo operativo en el cual fueron realizados 33 allanamientos en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, en Santo Domingo y en Samaná. Y en ese gran operativo, conocido como la Operación Búfalo NK, fueron arrestadas al menos 10 personas. Realizados estos 10 allanamientos, se encontraron drogas, se encontraron armas y otras evidencias, fueron incautadas propiedades y precisamente fue desmantelada una red de tráfico de drogas a escala internacional que sacaba estupefacientes de la República Dominicana utilizando lanchas rápidas, las llevaba a Puerto Rico, a otros países de Sudamérica como Colombia, Venezuela. Y a través de un proceso de cooperación jurídica internacional entre las autoridades de la República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. Esta estructura enviaba grandes cantidades de drogas a República Dominicana o a Puerto Rico desde Colombia y Venezuela a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros. Y de acuerdo a las evidencias, se les confiscaron en aguas territoriales dominicanas aproximadamente 2 toneladas de cocaína, señores. Eso es mucha droga. Una vez las sustancias eran ingresadas al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas a Estados Unidos y Europa, donde triplicaban el valor de estas drogas, generando grandes ganancias a los miembros de la estructura. En estos operativos participaron 400 agentes de los cuerpos integrantes del Ministerio de Defensa, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, 47 fiscales, los cuales ejecutaron 37 órdenes de allanamientos simultáneos en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Entonces apresaron a 10 personas, entre ellas está Isidoro Rotestán Clase, conocido como el men socio de El Pocho. El Pocho es el señor Hinoa Santana, Rafael Hinoa Santana, ¿verdad? Que tenía nexos con el sobrino, que es un reconocido narcotraficante colombiano. A través de un comunicado, las autoridades indican que desde hace varios meses inició un proceso de investigación en torno a la red criminal que se dedicaba además al sicariato, al cobro compulsivo, al lavado de activos. Es la primera vez que en un proceso de colaboración se utilizan pruebas comunes aportadas por otro país, señala el comunicado.
y hablamos de la colaboración entre las autoridades de Colombia, la de Estados Unidos y la de República Dominicana. Eso, Marino, se produce ese gran operativo conocido como Búfalo NK, denominado por las autoridades dominicanas del Ministerio Público, de esa manera para identificar estos allanamientos realizados ayer, que fueron comenzados desde las 3 de la madrugada. Fue un operativo realizado con helicópteros, con aviones, con lanchas rápidas y con vehículos, un operativo por aire, tierra y mar, como le llaman las autoridades. Entonces esto se produce, y yo pienso que es importante establecer el vínculo, después de que el domingo pasado último, recuerda que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a la República Dominicana entre una docena de países que se habían convertido en productores o transportadores de drogas hacia Estados Unidos, hacia países de Sudamérica y hacia, específicamente utilizando como vía a Puerto Rico. Hace tiempo que la República Dominicana se ha convertido en un puente para el trasiego de estupefacientes, de grandes cantidades de drogas, y una prueba de ello es los permanentes golpes que está asestando la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero uno sabe que por un cargamento que atrapa la Dirección Nacional de Control de Drogas, hay otros que logran burlar la seguridad y la vigilancia de los organismos nacionales. Y como ha crecido, por ejemplo, la venta de drogas, el microtráfico, eso nos dice de que gran parte de esa droga se queda en territorio dominicano como el pago por el trasiego. Antes el trasiego de drogas era pagado en dinero, de manera monetaria, en efectivo. Ahora el trasiego de la droga es pagado en especie, y por eso ha incrementado el microtráfico en la República Dominicana, porque esa droga que se queda en el mercado, las redes tienen que distribuirlas a esos pequeños vendedores para que las vendan en los barrios, y eso de alguna manera está haciendo un daño terrible a nuestros jóvenes. Cada vez son más los que se meten a este terrible vicio de las drogas y también al negocio ilícito de la venta de estupefacientes, y se están creando un daño terrible a nuestra juventud. Entonces, por eso es tan importante que hayan atrapado a esta red de narcotráfico internacional, pero que permanezcan de manera cotidiana, de manera persistente, persiguiendo a estos que se dedican a transportar grandes cantidades de drogas hacia el extranjero. A veces, José Tomás, las colocaciones geográficas globales tienen su pro y su contra. Como decía nuestro poeta nacional Pedro Mil, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol oriundo de las noches, en un archipiélago de azúcar y alcohol. Habría que agregarle en un archipiélago de drogas. Oye, como dice el final, colocado en el justo trayecto del sol, bañado por un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Y a eso le agrego yo, lleno de drogas. Por eso que tú decías, estamos hablando, señores, que la colocación geográfica de la República Dominicana se presta a ser un gran puente internacional del narcotráfico. Es una ruta que por asunto de distancia y cercanías o lejanías, la República Dominicana le ha tocado estar colocada ahí. Una de las Antillas Mayores, cerquita de Puerto Rico, y los grandes negocios millonarios de los narcotraficantes, pues le es más fácil entrar al país y desde aquí distribuir para otras rutas, Estados Unidos, Europa, etc. Frente a este mal hay cosas que son indiscutiblemente absolutas, en las que tú no tienes más remedio que enfrentarlas, pero sabiendo que así como la República Dominicana tiene que compartir la isla con Haití, y esas son relaciones para siempre, frente al tema del narcotráfico, por esa ubicación geográfica, vamos a tener que cargar permanentemente con este flagelo, esta ruta que le ahorra mucho dinero al narco
y que va haciendo rico a mucha gente. Ahora, siempre recuerdo que el doctor Ismael Reyes siempre ha dicho que ningún negocio sucio, ningún elemento de corrupción puede caminar, puede sostenerse si no hay complicidades de autoridades que se prestan para el negocio. Y si bien es verdad que la Dirección Nacional de Narcóticos, la DNCD, ha hecho grandes operativos y que están trabajando permanentemente en coordinación con la DEA y los organismos norteamericanos, y es evidente el trabajo que se hace, no es fácil poder controlar al máximo estas vigilancias que hay que hacer, porque venimos meses tras meses dando golpe al narcotráfico, pero aparecen lanchas con drogas, pero no abandonadas, pero no vemos cuáles son los presos dueños de esa droga. Y eso la gente se cuestiona un poco. ¿O no será que los narcotraficantes, sabiendo que le van a incautar grandes cargamentos, sueltan alguno para distraer a las autoridades y que continúe la ruta? Pero lo más penoso es eso que tú acabas de decir. Cuando antes se pagaba en dinero por el trasiego, se podían quedar algunos paquetes, pero ahora te pagan con la misma materia. Y eso está haciendo, señores, que en la República Dominicana, en cada barrio, en cada sector de todo el país, no es un asunto de la capital de Santiago, es todo el país, no importa lo pequeño que sea la comunidad de este país, donde no haya la existencia de un microtráfico de drogas, hasta tal punto que cuando usted conversa con los jóvenes en las calles sobre estos temas, te dicen que está barata. Es que la ley de Adam Smith, de la oferta y la demanda, también se manifiesta en cualquier tipo de producto. A mayor cantidad del producto, más barata está. Entonces, esto acarrea un peligro muy fuerte para nuestra juventud. Y precisamente una juventud que está distraída, donde ronda cercano al 1.000.000 de jóvenes ninis que ni trabajan, ni estudian, no tienen empleo. Esos jóvenes que ante los paradigmas que le presenta la sociedad, de la vida fácil, el auto fácil, el regotonero que salió de un barrio y días más tarde, o meses o años, ya anda con unos cadenones en oro que le tumba el cuello, exhibiendo dólares y tirando dólares. Los paradigmas sociales que se están presentando en la República Dominicana son los paradigmas rápidos. Dinero rápido, la droga te da dinero rápido. Entonces estos jóvenes, en una sociedad que no le brinda muchos politécnicos, mucho seguimiento para darle oportunidad a los jóvenes, la vía más fácil es la corrupción. Es el tráfico de droga, es el microtráfico y también con ello el consumo. Entonces, ¿cuál es la sociedad que le estamos dejando a esta generación y para la próxima? Cuando sabemos que hay puntos localizables por doquiera, en cada barrio la comunidad sabe dónde es que está la casa, donde hay un punto. Y usted camina, ni siquiera tiene que hacer muchas averiguaciones. Estos tipos de operativos, como el que se desarrolló en el día de ayer, son seguimientos que se están dando en grande para agarrar cabezas y que esas cabezas al mismo tiempo puedan decir dónde que están. Pero el origen está en cuidar más las fronteras marítimas y aéreas. Porque si se hace mayor énfasis en el mar y en el aire para impedir que penetren avionetas. Yo recuerdo que aquí hubo una época que en plenas carreteras del este aterrizaban avionetas, tiraban los cargamentos, habían jipetas que los recogían y esa nave hacía así, volaba de nuevo, pero a veces resulta que nos vimos en momentos donde en una carretera del este te paran unos guardias o unas autoridades o alguien vestido de militar. Y tú dices, ¿cuál es la razón? Porque no vemos tapón. Y minutos más tarde tú veías una nave que te volaba al frente, era una avioneta que había aterrizado por San Pedro, por la Romana, por donde quiera. Dejaban los paquetes y seguían volando.
En el sur, en el caso de Barahona, hay una comunidad de gente campesina, trabajadores, motoconchistas, que amanecen en la orilla del mar, mirando a ver quién tiene la fortuna de captar un paquete que hayan tirado en el agua. Y hay muchas historias, porque tú andando por la comunidad te cuentan la gente, fulano se hizo rico porque encontró un paquete gigante de droga y seguido lo sacó y se lo compraron, compró casa, hizo lo otro. Entonces hay un grupo de gente en las playas de Barahona que cada día hacen vigilia en la orilla del mar, amanecen en las playas para cuando se lanzan esos cargamentos ver qué paquete se le va a los narcotraficantes para ellos quedárselo, y tienen los clientes que se lo van a comprar. O sea que hay toda una complicidades en el país que todos lo sabemos. Y si bien es verdad que las autoridades han estado haciendo su trabajo y que la DEA desde Estados Unidos está haciendo un gran trabajo en colaboración, la primera que tiene que estar atento a que no la engañen ni la traicionen es la misma DEA y la misma DNCD. Porque muchas veces en operativos que se hacen, solo aparece la droga y todo el mundo salió corriendo. Alguien les avisa. Recuerdo un operativo que se hizo por ahí, por la Avenida España, que se denunció. Tenía la DEA todo preparado para caerle a una casa donde había droga. Y resulta que minutos antes de ellos tirarse, ya la casa estaba vacía y recogido todo, porque alguien de dentro le avisó. Por eso es que las actividades conjuntas de las autoridades dominicanas, los organismos de seguridad, junto con la DEA, tienen que ir mancomunando mayores esfuerzos, porque los delatores, los corruptos, andan por doquier. Y como dicen alguna gente, a veces dicen, la policía es corrupta, o hay policías que están juntos apoyando el narcotráfico. Si la policía son casi 39,000, casi 38,000 miembros, gente trabajadoras y que andan cogiendo lucha en las calles y arriesgándose. Fíjense cómo la policía dominicana tiene que andar con chalecos antibalas, porque en cualquier esquina del país se tendrán que enfrentar con delincuentes. Y con los salarios que tienen tan pobres y las necesidades que tienen, se están arriesgando. Entonces los buenos policías entran en el mismo paquete por 100 o 200, o pónganse que hay 1,000 policías corruptos, sinvergüenzas, vinculados al narcotráfico. Pero sin embargo, todos esos otros policías, que son el 90 y tanto % de los buenos, están todos en el mismo paquete. Yo creo que es tiempo de que nuestras autoridades sigan golpeando este flagelo. Un flagelo que una vez que una joven entra en el mundo del narco, en el consumo, no son recuperables, al menos que no entren en programas para sacarlo de ese vicio. Entonces, esa juventud nuestra está doblemente amenazada, porque puede morir en las calles en un tiroteo, como puede morir sin recuperarse bajo los efectos psicológicos de ser un adicto a las drogas. Este es un mal grande. Aquí no se sabe, porque no siempre se publican, cuántos extraditados hay calladitos que no suenan. Porque aquí cuando es un grande o es un político, es un diputado, suena porque es una figura pública. Pero sabemos que aquí el gobierno, en su acuerdo que tiene internacional, están extraditando mucha gente. Y los operativos pueden ser el resultado de que al que agarran, lo jalan y lo aprietan, tiene que negociar y decir quiénes son los otros cómplices. Ahí vi algunos comunicadores diciendo, pero que un operativo tan grande nada más agarró 10 personas. Pero 10 personas con cabezas pueden ser el resultado más tarde, José Tomás, de que van a denunciar a otros. Y tú no sabes si este operativo, que dicen que tenía unos 5 años, esta banda operando, es el resultado también de que ya extraditados han dado informaciones sobre quiénes eran sus socios. O sea, todo es una cadena, y que hay que felicitar, digamos, la dirección de la DEA y también a la DNCD por los operativos que están haciendo. Pero pienso que hay que reforzar más las fronteras aéreas para evitar naves y avionetas que penetren, y más a nivel marítimo, porque ahí es que donde están entrando.
Mira, cuando te refieres al tema de los extraditados, sí le dan publicidad en la República Dominicana, porque recuerda que esa es una decisión tomada mediante la emisión de un decreto por parte del presidente de la República, previo conocimiento del dictamen que dé a conocer, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que debe opinar si hay méritos suficientes para esa acusación que le están haciendo a ese dominicano en el país que lo está solicitando para que responda por casos pendientes en la justicia, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, cuando emiten ese decreto autorizando la extradición de ese o esos ciudadanos que son solicitados por Estados Unidos o cualquier país con el que tenemos un acuerdo de extradición, porque tiene que haber primero un acuerdo de extradición, ese decreto es publicitado y es informado a los medios de comunicación. Pero es importante que recordemos. Esos son los que se publican. No, deben publicarlos. Tengo informaciones, José Tomás, que cuando la DEA agarra a algunos tipos también se lo lleva. Bueno, pero violando eso. Pero se lo llevan. Tienen que agotar el procedimiento de solicitud de extradición. Se lo llevan. Porque eso sería violentar la soberanía nacional, Marino. Tú sabes eso es violentar la soberanía nacional y no pienso que el Estado Dominicano vaya a permitir que la DEA venga a territorio nacional a buscar un dominicano sin agotar el procedimiento correspondiente. Entonces, ¿para qué hay un tratado de extradición, que es un estatuto normativo que norma esta relación de colaboración entre los entes judiciales de la República Dominicana y de Estados Unidos o de cualquier país con el que haya este acuerdo? Las excepciones. Y esos acuerdos de colaboración, esos acuerdos de extradición son realizados con amparo al derecho internacional. Claro, entonces, de alguna manera, yo pienso que no puede ser que la DEA venga a la República Dominicana a llevarse de nuestro país un recluso, un preso o un acusado de narcotráfico o de cualquier otro delito sin que el Estado Dominicano lo autorice mediante un decreto que disponga su extradición. Fíjate, por ejemplo, un dato importante. A finales del pasado año, la cadena de noticias Caracol, con sede en Colombia, había publicado un reportaje sobre la estructura de Juan López Macías, mejor conocido como El Sobrino, y su socio dominicano, Rafael Hinoa Santana, El Pocho, que también le decían El Don y otros tantos apodos o alias. Entonces el Pocho fue apresado en el 2003 por la DEA. Y dice que el Pocho, señalado por las autoridades como cabecilla de la desmantelada operación mediante el operativo Búfalo NK, es un reincidente en el mundo del narcotráfico, ya que fue apresado en el 2003 vinculado a una red de narcóticos entre la República Dominicana y Puerto Rico. Y en el portal web de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, detalla que Hinoa Santana fue apresado junto a otras 8 personas a través de una combinación denominada Operación Caso M, que tuvo como objetivo las actividades de narcótico de José Almonte Peña y sus asociados a través del Caribe y hacia los Estados Unidos. Pero todas estas redes también tenían vinculación con el cártel de José El Chapo Guzmán, de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero además que mediante un proceso de investigación, las autoridades colombianas interceptaron conversaciones entre López Macías, el colombiano, y el sobrino Hinoa Santana, El Pocho, en las que coordinaban envíos de alijos de cocaína y armas. En una de esas conversaciones, Hinoa Santana, El Pocho, que fue apresado ayer, le dice a el sobrino que aquí tienen muchas escobas de esas y Glock, refiriéndose a armas de corto y largo alcance para enviar a los guerrilleros. O sea que esta red desmantelada ayer, además de el tráfico de grandes cantidades de drogas, se dedicaba también a intercambiar armas por drogas. O sea, de aquí le enviaban armas y ellos entonces le pagaban con drogas que era ingresada al territorio dominicano y de aquí a diferentes países, Estados Unidos, Europa y países de Centro y Suramérica, utilizando como punto de conexión Puerto Rico. Pero hablando de drogas, Marino, hay que decir, por ejemplo, un caso vinculado al mundo del narcotráfico, que la jueza
de la Oficina de Atención Permanente de la Romana, Darlis Eusebio Vázquez, dará hoy el fallo para dictar prisión o no preventiva a un regidor de esa jurisdicción y a su esposa, acusados de integrar una red de narcóticos que enviaba alijos de drogas a Estados Unidos y a otros países. La audiencia está pautada para las 11 de la mañana, en la cual la magistrada empezará a valorar la imputación contra el regidor Walky Cuevas Charles y su esposa Pamela Violeta Astacio, para quienes el Ministerio Público pide prisión por los supuestos vínculos en el transporte de lanchas rápidas de cocaína que recibían de Sudamérica y enviaban además a los Estados Unidos y Europa. Con el negocio del tráfico de cocaína obtenían dinero del tráfico ilícito que luego introducían al sistema financiero nacional. De acuerdo al Ministerio Público, los imputados están implicados en la red de narcótico y lavado de activos liderada por el acusado Junior Sánchez Santos Restrepo. Esta prófuga, la madre de Junior, Diana Patricia Restrepo Nader, a quien presentaron acusación el pasado abril junto a otros, y su hijo, que es imputado por el Ministerio Público como jefe de esta red. Traigo a colación este caso porque está intrínsecamente vinculado y nos habla a nosotros del gran terreno que ha ganado el tráfico de drogas en la República Dominicana y cómo sigue fluyendo, cómo sigue interviniendo el dinero sucio, el dinero proveniente de la droga en la actividad política partidaria. Y los partidos políticos tienen que prestar mucha atención a eso. Ya tenemos, por ejemplo, al señor Miguel Gutiérrez, que era diputado por Santiago, que fue apresado en una visita a Miami, Florida, acusado de ser parte de una poderosa red narcótica que envió grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Y ese señor, Miguel Gutiérrez, fue interrogado, fue procesado en la justicia norteamericana, aceptó su culpabilidad tras ser juzgado en el Distrito Sur de la Florida, aceptó los cargos que le son imputados, esto a cambio de negociar una sentencia menos gravosa, una sentencia de menos años en prisión. Pero, ¿qué tanta información habrá ofrecido el señor Miguel Gutiérrez a las autoridades antidrogas de los Estados Unidos? ¿Qué vinculación podrán tener? ¿Qué aporte podrían hacer esas declaraciones que él ofreció para la realización exitosa de esta operación Búfalo NK? Eso es lo que mucha gente no sabe, porque obviamente toda esa información que le ofrecen los narcotraficantes o los procesados por diferentes delitos en Estados Unidos es una información secreta, es una información clasificada que solamente las autoridades tienen el poder de conocer y de utilizar. Y habrá que esperar muchísimos años para que sean desclasificadas esas informaciones, si lo son, para que entonces uno conozca todo en detalle. Pero es obvio que esas informaciones que ofrecen esos narcotraficantes dominicanos que son apresados, son extraditados a los Estados Unidos, de alguna manera sirven como insumos, sirven como pistas para atrapar a esas grandes redes de narcóticos que han atrapado aquí en la República Dominicana, incluida esa red desmantelada ayer con la operación Búfalo NK. Entonces hay que trabajar en los partidos políticos de manera intensa, de manera persistente, para que puedan hacer una investigación mucho más amplia de cuando ven una persona que llega con mucho dinero. ¿Con cuántos votos ganó ese regidor por la Romana? Con 450 votos. Sabrá por Dios cuánto dinero, sí, dice la Romana, pero creo que es de San Pedro. Pero cuánto dinero le costó a ese regidor comprar esos 450 votos. Tenía todo el dinero del mundo porque esa red logró enviar drogas por unos 300 millones de pesos. O sea, logró manejar
en el sistema financiero nacional unos 300 millones de pesos en los últimos años. Entonces, ese regidor podía invertir, qué sé yo, 50, 60, 100 millones de pesos para lograr ese cargo de regidor, porque para él lo importante no era el sueldo, lo importante no era qué tanto yo voy a ganar por este cargo, sino la inmunidad que yo puedo lograr encubriéndome como regidor y entonces manejándose como parte de una red de narcotraficantes en la República Dominicana. Entonces hay que mantener un permanente proceso de depuración, de vigilancia. Los partidos políticos tienen que ver quiénes son aquellos que llegan en esos momentos específicos de las elecciones, que no tienen trayectoria partidaria, que no tienen un trabajo comunitario, sin embargo, están movilizando mucho dinero. Investiguen de dónde viene ese dinero, porque en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Así. Y es un secreto a voces cuando una persona está vinculada al mundo del narcotráfico o de otro negocio ilícito, como el tráfico de armas, como el contrabando de muchísimas mercancías. Cuando una persona está metida en un negocio oscuro, en un negocio sucio, eso es un secreto a voces. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el bloque institucional socialdemócrata del amigo Peñaguaba no hizo una investigación mínima, por lo menos preguntarle a personas cercanas de esa comunidad quién es este señor Walkie Cuevas? Sorprenden a los líderes. No es que sorprenden, es que se hacen de la vista gorda. No. Y yo creo que el liderazgo político tiene una gran responsabilidad para limpiar la actividad política y para limpiar la competencia política. José Tomás, también deben de estar vigilantes las comunidades, las juntas de vecinos, pero sobre todo la familia. A mí me da pena, José Tomás, cuando agarran a un narcotraficante y luego también toman preso a la mujer, a su esposa y también a algunos de sus hijos. Esto es penoso porque si tú ves cada vez que presentan una red, tú ves cabezas que son hombres, la mayoría. Pero estos hombres tienen mujeres y tienen hijos, y tienen mamá, y hermanos, y vecinos. Señores, qué penoso es que la vida fácil hace que la gente se enamore de delincuentes. Y yo creo que nuestras mujeres, nuestras madres en las comunidades deben de estar muy atentas cuando el tipo que llegó en el jipetón, el que anda regalando cerveza y romo y dando dinero, señores, eso le rompe la vista a muchas mujeres y muchas jóvenes que son hasta universitarias, muchachas hasta cristianas con cierta formación, pero frente a sus escasez, tanto en valores muchas veces y económica, cuando llega un fulano de esto a la comunidad, pues tú ves que es rodeado. Pero también los primeros que andan por ahí con ellos son las autoridades, a los cuales ellos también billetean y le regalan y wiki para acá y toma. Entonces, las familias deben de estar atentas y decirle a nuestras mujeres que ese dinero fácil que le puede ofertar a usted un narcotraficante va a tener consecuencias no solo con usted, que puede quedar presa, y sus hijos, esos hijos que usted le pare a un narcotraficante, van a sufrir y van a ser señalados, estigmatizados en las escuelas. El hijo de fulano, la chancleta, fulano el pelú, el que se llevaron. Porque hay que pensar en el presente y en el futuro de los hijos para que no se avergüencen, para que esas mujeres hermosas, trabajadoras, por la ilusión de hacerse ricas de la noche a la mañana, le paren a estos narcotraficantes o se van a las discotecas a gozar con ellos, a gozar de su dinero y finalmente terminan presas. Fíjense que hasta las madres sufren consecuencias y los hijos, muchos quedan huérfanos, pero otros quedan huérfanos con padres vivos porque están presos. Pero nada, José Tomás, es tiempo de hacer una nueva pausa, José Tomás. Así es, pausamos por una cuestión de segundos. En breve estamos de regreso con todos ustedes. No se vayan, saben que para nosotros es un inmenso honor contar con su sintonía. Seguimos con Matutino Su Mundo. Lo que están observando en sus pantallas es un video enviado por un televidente residente en Colinas del Río. Eso es en Santo Domingo Norte. Están totalmente a oscuras. Ese video fue grabado a la 1 de la mañana y nos explica
el crítico servicio que está ofreciendo la empresa distribuidora de electricidad EDESTE, que tiene con los residentes de Santo Domingo Norte. Dicen que ya no aguantan más y que las personas trabajadoras que deben de levantarse a las 5 de la mañana para iniciar una jornada laboral no tienen cómo dormir. Y que mientras los apagones, las interrupciones son cada día más largas y más persistentes, tienen que pagar una elevada factura que va desde los 5,000 hasta los 7,000 pesos. Ellos dicen que es un abuso porque, por ejemplo, esta situación afecta de manera más drástica a los niños que no pueden dormir y que deben levantarse muy temprano para irse a las escuelas. La verdad es que han agravado muchísimo, se ha agravado muchísimo la crisis del servicio energético en la República Dominicana. Cada día uno conversa con personas residentes en diferentes sectores del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, y la queja es persistente. Hay un denominador común: la gente está muy incómoda con la crisis del servicio energético, pero además también la otra constante, el otro dato en común, es que no paran las facturas eléctricas. Cada día suben más y eso genera mucho descontento. Es un tema obviamente al que el gobierno debe ponerle mucha atención, y sobre todo el presidente Luis Abinader debe escuchar las quejas permanentes y persistentes de el precario servicio energético que está recibiendo la ciudadanía. Sobre todo, desde el punto de vista psicológico, los estados de ánimo, señores. Los estados de ánimo en psicología son los principales factores que influyen en el comportamiento del ser humano. Y póngase usted a calcular. Llega de trabajar a su casa, quiere darse un baño. Si tiene un calentador, no puede usar el calentador porque no hay luz. Pero la mayoría de nuestro pueblo no tienen calentadores, ni tienen agua servida en casa. Las cisternas aquí se siguen llenando, las grandes mayorías de las clases medias y en nuestros barrios, comprando camiones de agua. Porque los servicios en casa no son generalizados. Entonces llega a su casa, se quiere dar un buen baño, se quiere sentar a cenar, ver televisión y no puede. Si es que tiene la suerte de tener un equipo, digamos, de electricidad de emergencia, una lámpara o lo que sea, ya con tantas horas de apagones, esas baterías pierden ya su capacidad de carga. Entonces no hay inversor que dure tanto. Ahí viene el problema de unos niños que ya debían de estar acostados, pero que el calor lo tiene irritado y brincando, y cuando viene a ver, uno le da un tablazo a uno, otro al otro, se arma el griterío, se para el papá incómodo ya por el calor, la mujer, hay una discusión, entonces la familia se afecta por las faltas de servicios, la vecindad, la gente se irrita en el camino, en el transporte. El hombre sale incómodo y prende el motor o sale en su vehículo, y el primero que aunque sea se le pegue de su carro, viene un problema y se baja con un bate o con un arma. O sea, el tipo de conductas provocadas por estas faltas de servicio energético traen a una sociedad que la irrita. Porque usted sabe lo que es gente tener que cambiarse a oscura o bañarse a oscura, porque no hay servicio energético. Y encima de eso, tener la desgracia de que le cortan el servicio porque no pagó a tiempo. Porque ahí sí son buenas las EDES. En cortar, andan cientos de unidades en las calles para de que entra un servicio en corte, irle a cortar a la gente. Y luego hay que pagar reconexión. Y resulta que la tarifa eléctrica se le ha duplicado, triplicado y cuatriplicado a la gente en el servicio. Entonces esos son niveles de abusos sociales que irritan a la población, que afectan a la conducta humana, y entonces ahí vienen las desgracias. Entonces, este es un tema delicado.
¿Y qué piensa el turista? Esos turistas que están en Airbnb, porque aquí hay mucha gente que tiene sus apartamentitos o habitaciones y se las rentan vía online, internet. ¿Te refieres a Airbnb? Airbnb. Uh-huh. Y esa gente vienen y se hospedan y resulta que un turista de cualquier país del mundo llega y ve un apagón. Señores, para países donde la luz cuando se va es como si fuera una tragedia. Nosotros los dominicanos ya no nos hemos acostumbrado históricamente a cuando la luz se va, los cogemos chilling, como dice el pueblo, y que cuando viene aplaudimos. Pero los turistas que vienen de otros países, cuando la luz se va, es un trauma, es una tragedia, porque no están acostumbrados a eso. Nosotros tenemos ya acostumbrado en nuestro país a que cada cual sabe dónde están los fósforos, las velas y los velones y las lámparas, y en la oscuridad nos vamos al lugar, prendemos y encendemos. El turista no. Y aquí el turismo no solo es del everything include, todo incluido. Aquí hay un turismo alternativo que se está desarrollando en apartamentos, en viviendas, en familias, que eso se ha ido multiplicando. Entonces, ¿cuál es la imagen que se va a llevar ese turista cuando regresa a su país? Decir, mire, me fui a pasar una semana a República Dominicana, renté un apartamentito por $50, $20 las noches, pero resulta que la luz se iba. Ay, qué terrible. Qué bueno es el dominicano, qué hospitalitario es, qué warm, etc. Sin embargo, ese trauma de los apagones le hace daño a la imagen del país. ¿Usted cree que ese turista va a tener ganas de volver a la República Dominicana? No. Entonces, hay que medir las consecuencias que traen estos apagones. Pero es que colmaderos que me han dicho a mí, mire, aquí la chuleta se me dañó, mire, aquí este queso tengo que botarlo. Mire estos productos. El que emprende y no tiene que comprar muchas fundas de hielo para que mantener los productos, esas amas de casa que venden jugos. Esos jugos cuando tienen cítricos, estos más seguidos se envejecen y saben mal, entonces pierden galones. O sea, las pérdidas económicas que están surgiendo en el país por estos apagones son terribles. Pero vete al empresario mediano, que tiene que gastar en combustible un dineral para mantener operando sus plantas, sus empresas, encima de unos anticipos de dinero que tiene que pagar que no ha producido. Entonces, ¿hacia dónde es que vamos a llevar el país? ¿Cuáles son las prioridades desde el Estado para resolverle a la gente que tenga por lo menos la felicidad de tener luz en su casa, para que pueda beber agua fría, aunque sea? Son detalles que no son críticas por criticar al gobierno. Es poner la atención en los temas neurálgicos de un país. Es ponerle atención a la gente, a los estudiantes que necesitan estudiar en su casa. Cuando se va a la luz, ya no hay internet, porque el internet trabaja con la luz. Entonces, ¿cómo pueden ir a sus equipos a trabajar, a leer? O hasta la propia diversión, porque el que tiene un aparato, un smartphone, cuando la luz se va, si él no tiene paquetico, no está conectado al sistema, ya no tiene internet. Entonces, lo que viene es la irritación. Esto es un tema que hay que verlo cuidadosamente desde el punto de vista psicológico, los estados de ánimo de la gente, porque en esas condiciones es donde ocurre la grandes violencia. Otro tema al que debemos prestar atención, Marino, fue a lo que aconteció ayer en el marco de la comisión bicameral que estudia la propuesta de ley que declara la reforma de la Constitución y también las otras reformas sometidas por el presidente de la República, Luis Abinader, porque, como ustedes recordarán, como parte de estas reformas, el presidente Abinader incluyó reducir 53 diputados a la actual matrícula de 190 que tiene la Cámara de Diputados. Eso obviamente ha sido tema de discusión, de análisis y de debates de manera interna en el bloque del Partido Revolucionario Moderno, y ellos llegaron a un acuerdo de solamente
limitar, reducir 20 diputados a la actual Cámara, a la actual matrícula de 190 diputados y no los 53 que había pedido el presidente de la República. Esto nos hace pensar en aquella expresión que tuvo el presidente de la República en uno de los encuentros, la semanal de los lunes con los medios de comunicación, donde le hicieron la pregunta relacionada con el paquete de reformas que él mandó al Congreso Nacional, los puntos que pretende reformar como parte de una modificación a la Constitución, y él dijo que ningún legislador del Partido Revolucionario Moderno tenía derecho, podía atreverse a hacer una propuesta distinta a la que él había enviado al Congreso Nacional para reformar la Constitución, o sea, de los puntos que van a ser reformados en la Constitución, so pena. So pena jurídicamente implica exponerse a, o sea, es una amenaza. Si usted no hace esto que yo pido, usted se expone a tales consecuencias. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Bueno, pues pasó lo que el presidente de la República no quería, a lo mejor. O sea, los diputados de su partido se pusieron de acuerdo para solamente reducir 20 curules, 20 escaños a la actual composición de la Cámara de Diputados y no 53. Pero además, acordaron de manera unánime que no sea aumentada la matrícula de diputados nacionales de 5 que existen actualmente a 20. Que fue la propuesta del presidente Luis Abinader. O sea, ya hay 2 puntos de esa propuesta de reforma constitucional enviada por el presidente Luis Abinader que han sido modificados por los legisladores de su partido, por los diputados de su partido. O sea que ya el presidente de la República no ha logrado concretar 2 puntos de los que él ha establecido como prioritarios en esta reforma constitucional. Y esa decisión que tomaron los diputados de su partido del PRM fue aceptada por la dirigencia, por la dirección ejecutiva de ese partido, como lo afirmó ayer el presidente José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Dijo que la dirección ejecutiva aceptó ese acuerdo, esa decisión unánime a la que llegaron los diputados del Partido Revolucionario Moderno. Entonces esto nos hace pensar, nos hace conectar esta situación que pasó ayer en la Cámara de Diputados y que anunció el presidente del partido, José Ignacio Paliza. ¿Qué tanto puede ser modificado de ese proyecto de modificación constitucional que envió el presidente de la República una vez reunida la Asamblea Nacional Revisora, que es soberana? Porque la ley que declara la necesidad de la reforma debe especificar cuáles son los puntos y los artículos que van a ser modificados. Pero el alcance de la modificación de esos artículos nadie lo puede determinar, porque esa es una decisión soberana de los diputados y senadores reunidos en calidad de Asamblea Nacional Revisora. Entonces, una cosa es lo que el presidente de la República, Luis Abinader, mandó al Congreso Nacional. Yo quiero que sea modificado tal artículo para que la Cámara de Diputados no tenga 190 diputados, sino 137, o sea, 53 menos. Yo quiero que el artículo 124 sea modificado para que ningún presidente que pueda dirigir o pueda aspirar a la presidencia de la República después de haber ejercido el cargo por 2 periodos consecutivos, que jamás pueda aspirar ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. Eso es lo que ha mandado el presidente de la República, Luis Abinader. Pero cuando se reúnan en la Asamblea Nacional Revisora, los diputados y senadores van a acogerse a su condición de legisladores soberanos. Entonces, por eso es que hay algunas personas dicen que tienen que esperar, no se aventuran en ofrecer opiniones, porque tienen que esperar a ver cuál va a ser la decisión de los legisladores reunidos en Asamblea Nacional sobre la reforma constitucional, porque lo que ellos decidan, eso va a ser lo que va a quedar como reforma constitucional. Entonces el presidente de la República deberá promulgar esa reforma
u observarla, porque esa es su potestad. Pero son los diputados y los senadores, cuando se reúnan en Asamblea Nacional Revisora, los que van a decidir cuál es el texto final que va a quedar en cada artículo señalado por el presidente de la República en ese proyecto de ley que envió para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución. Mira, José Tomás, el presidente Luis Abinader ha demostrado en este periodo que recién pasó que ha sido capaz de hacer propuestas y cuando la sociedad de una u otra forma ha protestado frente a ella, él ha sido capaz de darle atrás. Eso es un punto positivo del presidente, que incluso lo acusaban que es un presidente que recula, que pone temas en la mesa. Ahora bien, a mí me dice que entonces hay un crecimiento democrático en el país cuando el presidente ordena la reducción de los diputados y sus propios diputados, que son mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, son capaces de decirle, presidente, de eso no, vamos a llevarlo a 20. O sea, ese es el juego de la democracia. Y yo lo veo como positivo porque a veces hay partidos que están llenos de súcubos, de genuflexos, que no son capaces de contradecir o de aclararle al presidente. Presidente, mire, según el número de población por municipio y por provincias, el criterio es tantos diputados por provincia, vamos sí a rebajarlo a tanto. Y eso es una negociación democrática que yo no le veo, como muchos han querido indicar, que es un desacato al presidente. Estamos en un país democrático, o como otros dicen, le han doblado el pulso al presidente. Mentira. Esto es la democracia, y en beneficio del presidente puedo decir que él sí ha demostrado que cosa que ha propuesto se la ha vuelto a recoger, lo que indica que estamos madurando en materia democrática. Ahora bien, hay otra gente que pueden pensar, tú has sido gallero, José Tomás, ¿alguna vez? No, nunca he vivido. Bueno, los galleros, yo tampoco lo he sido, pero he aprendido un poco de los galleros. Los galleros hacen apuestas y llevan un gallo a pelear y le juegan por detrás en contra a su propio gallo. Ah, sí, por si el de ellos pierde. No, y a veces saben que el gallo que va a pelear, al final, después que le dan 2 palos, el gallo sale huyendo. Entonces ellos llevan uno como si fuera un allante para jugarle al del otro. Entonces juegan 1,000 pesos a mi gallo. Y por otro lado, dice, juégale 20,000 al otro, porque el mío no sirve. Entonces, a veces hay estrategias en política, y Peña Gómez y Bosch hablamos mucho de eso, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven son más que las que se ven. Entonces, uno ni sabe. Y si ahorita el Senado y la Cámara de Diputados le da la voluntad de decir, no, aquí ya no van a ser 8 años y jamás. No, vamos a dejar abierto que sea el pueblo soberano el que decida cuántas veces. Porque tú mismo lo dijiste, que cuando esas cámaras se conviertan en soberanas, puede decir, presidente, aunque usted dice que son 2 periodos consecutivos, nunca más, nosotros decidimos que... Y usted no se pertenece, señor presidente. Ahí lo dijiste. Usted se debe al partido y se debe al país. Usted es un hombre demasiado joven y usted no puede retirarse de la política, y más si termina con un elevado nivel de popularidad, porque este plan de reformas que ha iniciado el presidente Luis Abinader, que es la continuación de esa visión holística, de esa visión amplia de lo que debe ser un Estado moderno, la supresión de instituciones, la unificación de instituciones, las fusiones, la eliminación de otras que ya cumplieron su rol, eso de alguna manera conectado con su interés de racionar el gasto público, de hacerlo más efectivo, más oportuno, de verdad, y que el gasto produzca verdaderamente un impacto positivo en el desarrollo del país. Entonces, si a eso tú le sumas una buena reforma fiscal centrada, por ejemplo, en la evasión, en el control de la evasión y de la elusión, el incremento de los impuestos, o sea, que el Estado tenga mayor capacidad recaudatoria
victoria para resolver los grandes problemas nacionales, entonces el presidente va a transitar un camino de éxito, un camino de sostenibilidad, un camino de fortaleza económica, y eso le va a permitir elevar los niveles de popularidad y de satisfacción a nivel nacional. Y si termina con un buen nivel de aceptación nacional, ¿cómo es posible que los legisladores, cómo es posible que la dirigencia del PRM le permita a Luis Abinader que se jubile, que se vaya para su casa? Un hombre joven. Luis Abinader va a terminar el próximo cuatrienio, o sea, el presente periodo de gobierno, con 61 años. Ya. Va a ser un hombre muy joven. Luis Abinader cumplió 57 años el pasado 12 de julio. Antes de juramentarse para su segundo mandato. Entonces va a terminar este presente gobierno con 61 años, un hombre joven, en una edad muy interesante, con mucha lucidez, con muy buena formación profesional, y ya como estadista, habiendo dirigido el país por 8 años, no entiendo yo que la dirigencia del partido le va a permitir a Luis Abinader que se retire, sobre todo con la guerra interna que viene. Porque en el PRM hay más de 15 presidenciables. Déjame preguntarte algo. Que tiene que ser candidato presidencial obligado. Déjame preguntarte algo. Tú que eres un hombre que maneja muchos conceptos y también populares. ¿Qué es un reperpero? Un reperpero es un desorden, un lío. Ay, entonces se te olvidó a ti que en un momento dado el máximo líder de masa que ha tenido el país, el doctor José Francisco Peña Gómez, ante un reperpero del partido, él tuvo que aceptar ir como alcalde. Como candidato a alcalde de Santo del Distrito Nacional. Porque no había forma de ponerse de acuerdo entre Fello Suberví y todos los que querían ser candidatos. Ahí es que él dice, yo voy a aceptar la candidatura a alcalde del Distrito Nacional para resolver este problema. Eso puede reeditarse con Luis Abinader. Eres brillante. Si se le pone caliente la casa a Luis Abinader, si las aspiraciones, en algunos casos desmedidas y extemporáneas, de tanta gente que en el PRM se cree que tiene la condición de presidenciable y que puede ser el candidato presidencial y que puede ganar las elecciones del 2028. Si se le pone difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo sin que el partido resulte fraccionado, sin que se produzcan fisuras difíciles de conciliar, todo el mundo va a decir, señor presidente, pero usted es la solución. José Tomás. Porque yo no creo que nadie vaya a competir con usted. ¿Quién puede competir con el presidente de la República? José Tomás Paulino, ahora no voy a seguir hablando, eres brillante. Es verdad. Y ahí está el brillo. Pero que es así, yo creo que eso es lo que está dibujado en el horizonte. ¿Qué tenemos en el arte en el día de hoy? Y somos privilegiados de que ustedes continúen siempre con nosotros, porque aquí en Multimedia Su Mundo, el matutino Su Mundo, arranca con ustedes, pero continúa toda una parrilla programática diseñada para ustedes, que son los mejores desde la República Dominicana para el mundo, comprometido en el crecimiento constante de estos medios. Ya, José Tomás, en más de 170 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles, nuestra página www.sumundotv.com, y en el satélite UTEL para todo el continente americano, y en el Intelsat a nivel global, porque ustedes, que son los mejores, se merecen el mejor. Multimedia Su Mundo y su matutino Su Mundo. José Tomás Paulino. Mira, en esta parte ya del programa, quiero que hablemos un poquito de la situación con el conflicto por los semáforos del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. Señores, un escándalo que estalló hace un año por las divergencias entre la empresa Transcorp Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de la República Dominicana. Esto porque esa empresa había sido beneficiada con la adjudicación de un contrato para la administración y el control del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Entonces, ese contrato, que tiene un monto de 1.317 millones de pesos, fue cancelado por la Dirección General de Compras y Contrataciones
públicas amparada en la Ley 340-06 que rige la materia de la contratación de bienes y servicios para el Estado Dominicano, y ese contrato fue suspendido el 27 de octubre del año pasado por graves irregularidades. Ya ustedes conocen, por ejemplo, el apagón semafórico que sufrimos el mes pasado, lo que fue calificado por algunos sectores como un acto de sabotaje, como un acto de terrorismo, pero pese a que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas canceló ese contrato y le canceló el registro de proveedores a la empresa Transcorp Latam, permanecía en ejecución ese contrato. Y entonces por eso fue que los dueños de la empresa, sobre todo el señor presidente, el señor Padovani, vino aquí a la República Dominicana a reclamar el pago por el trabajo realizado durante todos esos meses. Y entonces, como no le pagaron, apagaron el sistema, y ya ustedes recuerdan el caos que se produjo aquí en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, con todos los semáforos apagados, el caos vial, los entaponamientos, la crispación en la gente. Esto con todo el peligro que eso implica, porque, señores, la red semafórica, apagar la red semafórica es un tema de seguridad nacional, es un atentado a la seguridad nacional y expone las vidas de todas las personas que están que se transportan en los vehículos en la República Dominicana. Entonces, ayer le fue comunicado por un acto de alguacil a la empresa Transcorp Latam que el Intran, a través de su director general Milton Morrison, ¿verdad?, inició el proceso para la terminación del contrato y le otorgó un plazo hábil de 3 días que termina este viernes para presentar sus medios de defensa. Entonces uno se pregunta, si la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas había cancelado ese contrato a finales del año pasado, ¿cómo es posible que esa empresa Transcorp Latam continuaba ofreciendo los servicios al Estado Dominicano a través del Intran? ¿Qué tantos intereses hay ahí involucrados de gente poderosa que hacían posible la continuación de un proyecto, de un contrato, de unos servicios cuyo contrato fue cancelado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas? Un contrato por el que fue destituido de esa posición de la dirección del Intran Hugo Veras. Y entonces cancelan a Hugo Veras de la dirección del Intran, pero el contrato sigue por un contrato que supuestamente había fuertes irregularidades detectadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y hechas de dominio público. Entonces uno no entiende. Entonces el problema en el contrato era Hugo Veras, el director del Intran, que primero presentó una licencia y nunca volvió, y después entonces desapareció de la faz de la tierra. Entonces el malo, el que generaba todas las irregularidades con el contrato suscrito entre el Intran, una institución del Estado Dominicano, con Transcorp Latam, era Hugo Veras. Salió Hugo Veras del Intran y entonces continuó en operación el contrato, continuó Transcorp Latam ofreciendo los servicios al Estado Dominicano, pese a que ya la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas había detectado serias y fuertes irregularidades en ese contrato. Por vía de consecuencia lo suspendió, canceló ese contrato, le canceló el registro de proveedores a Transcorp Latam, y ahí siguen campantes y sonantes. Y recuerden que la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la ex vicepresidenta de la República, doctora Milagros Ortiz Bosch, dijo hace menos de un mes que a ella no le gustaba que contratos que habían sido suspendidos continúen en operación. Obviamente que no le tiene que gustar, porque doña Milagros Ortiz Bosch es una mujer comprometida con la transparencia, comprometida con lo legal, con lo bien hecho, con las cosas hechas, con apego a la institucionalidad y sobre todo al mandato de la ley.
Y si Compras y Contrataciones Públicas canceló ese contrato, lo más correcto, lo más sabio era que el Estado Dominicano buscara las vías, porque las hay, las vías jurídicas para rescindir ese contrato, para resarcir a esa empresa, por ejemplo, pagarle el trabajo que ya había hecho, el trabajo de administración y control, ¿verdad? Y de haber suplido los equipos para la red semafórica del Gran Santo Domingo, pagarle hasta ahí lo que me serviste hasta este momento, pero ya el contrato queda rescindido. Y eso era posible llegar a un acuerdo. Pero uno no entiende por qué en un gobierno que ha levantado siempre la bandera de la transparencia y que uno no ha dudado nunca del compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia, con un trabajo bien hecho, con un trabajo hecho con base a la ley y a la institucionalidad, uno no entiende por qué ese contrato seguía vigente y sigue vigente hasta que ahora el Intran le notifica al señor Padovani, el presidente de la empresa Transcorp Latam, que el Intran va a iniciar el proceso para eliminar el contrato. Pero ya uno suponía que por la decisión de Compras y Contrataciones Públicas ese contrato debió haber sido rescindido por mucho tiempo. Habrá tiempo suficiente para que expliquen, porque uno entiende muy poco de por qué estaba en operación ese contrato cuando había sido cancelado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, el órgano del poder facultado para hacerlo. Eso uno no lo entiende. Hay muchas cosas que no se entienden. Tú sabes que en estos manejos sociales, políticos, contrataciones, se mueven muchas cosas que a veces no se dan a conocer, José Tomás. Y tú sabes que con los lobismos también tenemos unos lobistas de por medio y no todo sale a la luz siempre, ¿eh? Pero esperamos que esta situación se resuelva, señores, porque como bien denunció el propio expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, estamos hablando de temas de seguridad. ¿Quiénes están manejando estas imágenes de seguimiento, etcétera? Entonces, el Estado tiene que tener el control de todo porque es el que controla todo en un país. De modo que, en buena hora que las cosas se pongan en su lugar para devolverle la tranquilidad también al mismo pueblo, señores. Estamos en una sociedad súper vigilada. Estamos geolocalizados por todos lados, José Tomás. Pero nada, José Tomás, ya no están geolocalizando nuestra directora de aquí para decirnos que el tiempo se nos ha ido, José Tomás. Señores, y solo nos resta agradecerles a todos ustedes por la amabilidad de su compañía, desearles que pasen un feliz resto de día, cuídense mucho, no se expongan al sol, usen protector solar, tomen suficiente líquido, preferiblemente agua, y usen ropa fresca. Si lo pueden usar ropa de algodón que transpira mucho más y que aligera el calor. Hay que cuidarse mucho de estas altas temperaturas. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Y recomendarles y agradecerles que continúen con la parrilla programática de Multimedia Su Mundo, porque ya ahí está listo el hombre que habla duro también, don Alex Jiménez, hablando la verdad. Gracias.